siento que la cultura, el arte, el turismo y la gastronomía, ellos son los protagonistas de un festival que va a reunir a miles de personas el próximo sábado, todo bajo el marco de una fiesta que rinde tributo y homenaje a la muerte. Se trata de la Catrina Fest CDMX y para conocer más sobre ella, saludo en la línea telefónica con mucho gusto a Javier Martínez Cruz, él es creador y director general de este evento. Muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días, ¿qué tal amigos? Aquí encantado de saludarles, muy contento pues porque estamos ya en plena celebración de la Catrina Fest MX y pues ya estamos celebrando nuestra cuarta edición, muy contentos. Aquí estamos instalándonos en el Campo Marte para poder recibir a todas estas Catrinas mañana sábado, aquí para un concurso que vamos a tener sensacional. Javier, ya se ha convertido la Catrina Fest en uno de los espectáculos, actividades, eventos, pues obligados en la Ciudad de México en la celebración del Día de Muertos. ¿A qué apela la Catrina Fest? ¿Por qué nos gusta tanto? ¿Qué elementos tiene que nos encantan? Bueno, la Catrina Fest es un sincretismo sensacional. Como bien sabemos todos, esta celebración del Día de Muertos es ancestral, nos viene desde momentos prehispánicos, pero lo que ha hecho la Catrina Fest es de alguna manera buscar una nueva imagen para conectarnos con las nuevas generaciones, que los mexicanos podamos buscar y disfrutar de nuestra propia identidad, ¿verdad? Lo que ha hecho la Catrina Fest es justamente sacar de la calabaza nuestra celebración del Día de Muertos. Entonces, la Catrina es irreverente, es simpática, es divertida, es jovial, es irreverente, y todo esto la ha hecho que tenga un gran carisma y con ello una gran penetración a nivel internacional. Estamos muy contentos por estos avances que hemos tenido a través de este festival. Es cierto lo que dices, Javier, son muchos los jóvenes que participan en este evento. Y dinos, celebramos la vida a través de la muerte. ¿Cómo está eso? No, fíjate que lo que estamos manejando nosotros, yo creo que es mentira de que los mexicanos nos reímos de la muerte, no es cierto. A nadie nos gusta la muerte, nadie queremos estar ahí. Lo que sí hacemos nosotros es dedicar todos estos días y esta celebración para disfrutar en vida y conectarnos con nuestros seres queridos en el plano en que se encuentren. Por eso, fíjate, lo hacían muy bien lo hacen todavía muy bien muchos hermanos mexicanos cuando se van al panteón y se llevan lo que le gustaba al difunto, pero es una manera de volverse a conectar con él, de tenerlo presente y de volver a disfrutarlo. Yo creo que es la parte importantísima, trascender más allá de la muerte es realmente lo que estamos nosotros festejando, de tener el día y la oportunidad de juntarte con tus seres queridos. ¿Y cuáles son precisamente, Javier, las actividades para llevarlo a cabo a partir del día de mañana? ¿Dónde es la cita? ¿Cómo debemos ir preparados? Exactamente, mira, a partir de hoy viernes ya estamos aquí en el Campo Marte, la Catrina Fest siempre buscando los escenarios que tengan una proyección internacional para poder promocionar nuestras tradiciones. Estamos aquí dentro de Fan Zone de Fórmula 1, que es un evento extraordinario. Aquí estoy viendo todo el montaje que hay, está sensacional. A partir de mañana tenemos aquí un stand de maquillaje de la Catrina Fest para que la gente venga y se pueda maquillarse, entre todas las demás actividades que tenemos. El sábado los esperamos a partir de las 2 de la tarde aquí mismo, que vengan caracterizados como Catrino, como Catrina, y van a tener acceso libre, no van a tener cargo de entrada a todas las Catrinas y Catrines. Y además ahí vamos a hacer un concurso a las 3 de la tarde, un concurso de la mejor caracterización de Catrina o Catrín, y van a tener unos premios sensacionales en Huatulco, por ejemplo, unas estancias increíbles. En hoteles de superlujo a los primeros lugares. Así es de que este sábado la cita es a las 2 de la tarde aquí en el Campo Marte Militar. Javier, y cuéntanos, la comida forma parte fundamental de las celebraciones de Día de Muertos. Y la Catrina Fest, ¿cómo rinde tributo a aquello que nos llevamos a la boca? Bueno, la Catrina no nada más rinde tributo, sino además, como se trata de una ventana al mundo de todas las cosas buenas que ocurren aquí en nuestro país, nosotros agrupamos una serie de restaurantes para que sus chefs hagan unas propuestas gastronómicas a través de un menú oficial de la Catrina Fest y lo promuevan a sus clientes. Como todos sabemos, la celebración del Día de Muertos es patrimonio intangible de la humanidad y la gastronomía también lo es. Entonces estamos juntando todas esas riquezas que tiene México. Es decir, ustedes pueden ir a diferentes restaurantes que pueden consultarlos en nuestras páginas web y en la página de Facebook, la Catrina Fest MX,
van a ver los menús deliciosos que están preparando con este fin. ¿Y qué hacemos? También evidentemente vamos premiando a nuestros chefs, los que tengan los mejores platillos, los más sabrosos, mejor elaborados, con mejor presentación, y todo esto para seguir impulsando la gastronomía, que ya de por sí es un atractivo turístico, cultural, sensacional de nuestro país. Javier Martínez Cruz, creador y director general de la Catrina Fest CDMX. Muchas gracias por esta invitación, por tomarnos la llamada. Que tengas un excelente viernes. Al contrario, les agradezco mucho a ustedes y los esperamos aquí en el Campo Marte. Muchas gracias.